lóbulo, simplemente se llama neumonía lobar. Si es afectado un segmento, neumonía segmentaria, como ejemplo, digamos, ¿no? O al igual que ayer hemos visto la misma neumonía adquirida a la comunidad, que se clasifica en atípica y neumonía típica. Bien, entonces, lo que nosotros vemos en la materia es lo que vamos a ver, la clasificación que más se utiliza, obviamente, y es la que nos sirve para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento específico, es la clasificación de que neumonía adquirida en la comunidad es aquella que la persona adquiere la infección, como su nombre dice, en la comunidad, ¿no? Es la neumonía común, digamos, que van las personas, que se agarran mucho las personas y cuando consultan al hospital. Entonces, es la neumonía adquirida de la comunidad. Por ende, los gérmenes que ya vimos ayer, lo más frecuente es el neumococo como germen típico y la micoplasma y la clamidia pneumoniae como gérmenes atípicos. Y si bien también han visto que en los cuadros hay otros gérmenes, pero que son de menor incidencia, pero que también están presentes. Entonces, la neumonía intrahospitalaria, dice acá, es la que ocurre más de 48 horas después de la hospitalización y que esa persona no se encontraba en ese periodo de tiempo incubando el proceso infeccioso hasta antes del ingreso o hasta 2 semanas después del alta. ¿Qué quiere decir eso? De que, un ejemplo, X paciente se interna al hospital para que lo operen de su vesícula, de alguna fractura, etcétera, como ejemplo. Y ese paciente cuando se interne no tendría que tener ningún síntoma respiratorio, o sea, que no tendría que tener fiebre, ni estuviese tosiendo, etcétera, ¿no? Y si ese paciente después de 2 días, o sea que al tercer día el paciente ya presenta signos y síntomas compatibles con una posible infección respiratoria y la cual sí se llega a diagnosticar, entonces ya se considera neumonía intrahospitalaria. Ahora, si ese mismo paciente que se interna lo operan y se va a su casa, todo bien, pero después del alta, en el transcurso que le dan el alta, hasta 2 semanas posteriores, el paciente hace una neumonía, también se la considera como neumonía intrahospitalaria. Entonces, la definición es que aquella persona que después de las 48 horas de su internación y que no venía presentando signos ni síntomas respiratorios, o hasta 2 semanas posterior al alta, si en ese periodo el paciente presenta una neumonía, entonces se la considera neumonía intrahospitalaria. E incluso por ahí algunos autores consideran más tiempo. Algunos autores incluso consideran hasta 4 semanas posterior al alta. Entonces, esa es la definición de la neumonía intrahospitalaria, donde el paciente ha adquirido la infección dentro del hospital, ¿sí? Y por ende los gérmenes cambian también. La neumonía intrahospitalaria es una infección intrahospitalaria, como así justamente se la dice, pero hay varias, ¿no? Tenemos la infección urinaria, la neumonía, tenemos la sepsis a catéteres y tenemos la infección de heridas quirúrgicas. O sea, esas 4 patologías constituyen las infecciones intrahospitalarias. Y la que mayormente se presenta es la infección urinaria y le sigue en frecuencia la neumonía. Pero de todas esas, la que mayor mortalidad tiene justamente es la neumonía intrahospitalaria, ¿sí? Bien, dentro de la misma neumonía se va a ver otras definiciones, ¿no? Por ejemplo, la neumonía asociada al ventilador, ¿no? Aquella persona que ha entrado a terapia intensiva por X razones, ha requerido que lo intuben y por ende, después de las 48 horas de que el paciente ha sido intubado, ya presentan también signos y síntomas de neumonía y se confirma el diagnóstico, entonces se llama neumonía asociada al ventilador, aquella que se produce 2 días después de la intubación endotraqueal. Después también tenemos dentro de esta neumonía intrahospitalaria a la neumonía asociada a cuidados médicos extrahospitalarios, se dice, la llama así, o neumonía asociada a cuidados de la salud también van a poder encontrar. ¿Quiénes son estos pacientes o personas, si quieren poder entender? Son pacientes que están en diálisis. Y ustedes saben que el que dializa, por ejemplo, va al hospital 3 veces a la semana mínimamente, o sea, de que está un buen tiempo dentro del hospital. Y también se los considera aquellos pacientes geriátricos, ¿no? Acuérdense que en los geriátricos hay ancianitos y que muchos de ellos tienen muchas patologías y básicamente, pues un geriátrico sería como un
mini hospital, ¿no? Porque muchos están con sueros, algunos también tienen, como les dije, alguna enfermedad, también tienen un médico. Entonces, esa neumonía asociada a cuidados médicos extrahospitalarios, como son las diálisis y los geriátricos, aquí también vale aclarar que por ahí pacientes que requieren o están en un proceso de quimioterapia, también acuérdense que asisten al hospital, ¿no? Por lo menos una vez o dos veces a la semana. Entonces, a ese tipo de pacientes se les considera como neumonía asociada a cuidados médicos extrahospitalarios o neumonía asociada a cuidados de la salud. Y se considera, vean acá, que incluso desde 3 días antes de producirse la neumonía, o sea, de que si una persona ha ido a un hospital porque está dializando y ha pasado 30 días, y esa persona durante esos 30 días, digamos, hace un cuadro de neumonía, se lo asocia como que la neumonía obviamente es de origen intrahospitalario, porque se supone que este paciente que dializa adquirió el germen en el hospital. ¿No? Bueno, esas son otras definiciones dentro de lo que es la neumonía intrahospitalaria. Ahora bien, según el tiempo en la que se va a presentar la neumonía, se divide en neumonía intrahospitalaria temprana y tardía. La temprana es aquella que se van a manifestar los síntomas de los 48 horas hasta los 7 días, ¿no? Se manifiesta en tiempos que vayan de 4 a 7 días, dice. ¿Y por qué es importante saber el tiempo? Porque aún se considera de que los gérmenes son de la comunidad, ¿no? Como el neumococo, el hemófilos, la influenza, los gérmenes atípicos, por ahí micoplasma y clamidia, el estafilococcus aureus meticilino sensible, etcétera. Y la tardía es aquella que se desarrolla después de los 7 días, ¿no? Ya en este caso se considera que los gérmenes patógenos son del hospital. Se dice que cuando una persona se interna al hospital, por X razón, ya les dije, porque tengo una fractura o tengo alguna otra enfermedad, 7 días tarda mi orofaringe en colonizarse por gérmenes propios del hospital. Pero ustedes dicen por ahí, pero si son 2 días la definición, pero bueno, ya al tercer día, pues ya estás un poco colonizado con los gérmenes del hospital. Pero a los 7 días, que sí o sí, seguro son gérmenes del hospital. Entonces, la definición de la neumonía intrahospitalaria, según el tiempo de que se presenta, está en temprana y tardía, y esos son los días. Y los gérmenes más frecuentes en la temprana son de la comunidad, y en la tardía ya son gérmenes propios del hospital. Bien. Patogenia, bueno, es similar a la neumonía aquí de la comunidad, ¿no? Ya hemos dicho de que el germen va a ingresar por la vía de la orofaringe, ¿no? Nuestra orofaringe es la que se va a colonizar y luego posteriormente de ahí los gérmenes ingresan a la vía respiratoria, ¿no? Y acá en la neumonía intrahospitalaria es donde es la causa principal y la única, por así decirlo, en comparación a la neumonía adquirida en la comunidad, porque en la comunidad, aparte de las microaspiraciones de los gérmenes que se encuentran en la orofaringe, teníamos la inhalación de partículas, digamos, por vía sanguínea y también por contigüidad. Aquí en la neumonía intrahospitalaria, por ahí la inhalación de partículas no es muy poco frecuente, pero la principal vía que se ha visto, es igual que la neumonía aquí en la comunidad, es la microaspiración de las partículas o las secreciones respiratorias que ingresen a la vía respiratoria, ¿no? Entonces, el paso más importante es el ingreso a la vía respiratoria a partir de la colonización de la orofaringe y del estómago, con bacterias, ¿no? Promovidas por diferentes factores que hacen de que esas bacterias van a ingresar a la vía respiratoria. Vale aclararles de que la neumonía intrahospitalaria, lo más frecuente, el lugar donde se ve y donde más estudios ha habido, justamente es la neumonía que se presenta en la terapia intensiva, la asociada al ventilador, ¿sí? Entonces, donde hay más estudios y donde se presenta más justamente es la neumonía asociada al ventilador en los pacientes que están intubados en terapia intensiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que coloniza la orofaringe, las bacterias. Esas bacterias vienen del estómago y, promovidas por diferentes factores exógenos, ingresan a la vía respiratoria. Vean que el paciente en terapia intensiva, si alguna vez han entrado, tiene una sonda nasogástrica, el pobre paciente. Está a veces intubado a la máquina de asistencia mecánica, o muchos pacientes por ahí están nebulizando constantemente con máscaras de nebulización.
Y otra causa también que promueve que un paciente que esté en el hospital se agarre una neumonía intrahospitalaria, lamentablemente somos nosotros como personal médico, ¿no? La contaminación de las manos, ¿no? Se ha visto en estudios diferentes de que el médico es el que lleva y transporta los gérmenes de un paciente a otro. ¿Y eso por qué? Porque justamente por la mala costumbre de no lavarse las manos, ¿no? Así que hoy en día con lo que estamos viviendo, que lávate las manos, eso tiene que ser constantemente en el hospital, ¿no? Se ha visto que la causa principal es la contaminación de las manos, ¿no? También otra causa que promueve que ese paciente pueda sufrir la colonización de estas bacterias y tenga su neumonía intrahospitalaria es el uso de antibióticos de amplio espectro, ¿no? Que ayudan a emerger a microorganismos resistentes. Entonces, en resumen, pues la vía de entrada del germen es por las microaspiraciones de la orofaringe de ese paciente que ya se ha colonizado con las bacterias del hospital y que por diferentes factores externos van a promover que esas bacterias, que incluso se dice que vienen del estómago, vayan a la orofaringe y después ingresen a la vía respiratoria. En el paciente intubado, obviamente va a ser por el tubo endotraqueal. A veces si el paciente no tiene un tubo endotraqueal, tiene una sonda nasogástrica, igual la sonda nasogástrica se coloniza y también promueve que ingresen a la vía respiratoria. Las máscaras de nebulización también, ¿no? Han visto que muchos pacientes se están nebulizando y pues lamentablemente esas máscaras a veces no son bien limpiadas o no son bien esterilizadas y es un factor de riesgo. Entonces, estos factores externos promueven todo eso para que se produzca la neumonía intrahospitalaria. ¿No? Y ya les dije nuevamente, les voy a aclarar que donde se ven más casos dentro del hospital es la neumonía asociada al ventilador en los pacientes que están en terapia intensiva. Vean, y aquí están los factores de riesgo nuevamente, ¿no? Dicen, lo más importante son la intubación endotraqueal en el paciente que está en terapia y la ventilación mecánica invasiva. Ahora hay factores que se pueden prevenir, ¿no? Que tú puedes evitar. Por ejemplo, tú puedes evitar que un paciente se broncoaspire, tú puedes evitar que el paciente no esté deprimido del sensorio. Porque muchos pacientes les dan por ahí algún sedante o algún ansiolítico, una benzodiazepina, y pues el paciente está deprimido del sensorio, y como el paciente está deprimido de su sensorio, pues el paciente se puede broncoaspirar, ¿no? Una cosa muy importante que sí se ha estudiado y se ha visto y se ha comprobado es el uso de antiácidos o bloqueantes H2, ¿no? O sea, que le des ranitidina o omeprazol y la presencia de sonda nasogástrica, ¿no? Tú puedes prevenir. O sea, el paciente que le pone sonda nasogástrica sin ninguna razón, sin ningún justificativo, pues lamentablemente esa sonda nasogástrica llega hacia el estómago, ¿no? Entonces se coloniza con las bacterias suben por la sonda nasogástrica, llegan a la orofaringe y después el paciente sufre pequeñas microaspiraciones e ingresa el germen a la vía respiratoria y te produce una neumonía. ¿Y por qué es importante los antiácidos o los bloqueantes H2 que pueden producir neumonía intrahospitalaria? Vean, aquí dice, todos sabemos que el pH de nuestro estómago es un pH ácido, ¿no? Entonces, uno, al darle un antiácido o darle un bloqueante H2 o si quieren un omeprazol, etcétera, hace que ese pH del estómago que ya es ácido cambie y por ende sea menos ácido, ¿sí? Y al hacer menos ácido, pues va a promover que muchas bacterias del tracto gastrointestinal proliferen y de esa forma, ¿no? Hay un crecimiento microbiano gástrico y de esa forma, por la sonda nasogástrica, llega hacia la orofaringe y el paciente va a tener microaspiraciones y le produce la neumonía. O si el paciente está intubado, de igual forma llega hacia el tubo endotraqueal y de igual forma también va a ser causante de una neumonía. O sea que vean, el cambio del pH en esos pacientes hace de que haya mayor proliferación de las bacterias y sea un factor de riesgo que va a promover que los gérmenes sobrecolonicen, lleguen hacia la tráquea y produzcan la neumonía. Pero lamentablemente este tipo de medicamentos como la ranitidina o el omeprazol se utilizan en el hospital en forma profiláctica y más aún en el paciente en terapia intensiva, porque ese paciente que está en terapia intensiva está muy estresado básicamente. Entonces se hace profilaxis con estos antiácidos para prevenir las úlceras a nivel del tracto gastrointestinal
y por ende sufran hemorragias. Entonces ustedes van a ver en todos los pacientes que tenemos internados en sala y más aún en terapia intensiva, parte del tratamiento es hacer profilaxis con los em, inhibidores de los después de H2 o los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Como es el omeprazol. O sea que lamentablemente tenemos que hacer esa profilaxis porque muchos pacientes sufren cuadros de hemorragia digestiva alta, más aún aquellos que son postquirúrgicos, especialmente de traumatología que tienen AINES. Entonces, se hace eso. Pero uno, ¿cómo puede evitar? Puede evitar, mejor dicho, que se colonice la orofaringe. Lo que hacen en terapia es de que a esos pacientes que están intubados o no están intubados, tienen zona nasogástrica, todas las mañanas les aplican clorexidina, ¿no? La clorexidina es un antiséptico y que hay en gel. Entonces, a esos pacientes les aplican en la orofaringe esa clorexidina en gel para de esa forma poder evitar que se colonice la orofaringe y de esa forma evitar también que puedan sufrir neumonías intrahospitalarias. Entonces, vean, hay causas que se pueden prevenir. Lo que no puedes prevenir en esa persona, lamentablemente, es la edad, ¿no? O que tenga alguna enfermedad de base, o que tenga alguna alteración ya de la vía aérea superior de base, o la misma gravedad, ¿no? Si ese paciente ingresa a la terapia con un Apache 2, que dice que es un paciente severo, muy grave, entonces de igual forma eso ya no puedes prevenir. O enfermedades neurológicas tampoco ya puedes prevenir, ¿no? O sea, si el paciente es un paciente que le han operado de alguna lesión en el cerebro, ha sufrido una embolia, un ACV isquémico, etcétera, etcétera, o ha sufrido cirugías y traumatismos también. Entonces, vean, esas son causas no prevenibles. Pero lo de antes sí vos puedes prevenir que el paciente se broncoaspire, puedes prevenir que el paciente no esté muy deprimido, pues puedes prevenir no usar los antiácidos o bloqueantes, puedes prevenir no usar la zona nasogástrica. Pero lamentablemente, como dije, los antiácidos sí vas a usar, entonces como parte para prevenir es utilizar un antiséptico como es la clorexidina. Y lo que eso no puedes prevenir, lamentablemente, es la edad y enfermedades de base que tenga el paciente. Eso en cuanto a la neumonía intrahospitalaria. Ahora hablando específicamente de la neumonía asociada al ventilador, aquel que está en terapia e intubado, las causas prevenibles son, por ejemplo, que el paciente, ¿no? Que la cabecera no esté elevada, ¿no? O sea, si el paciente está con su cabecera que no está elevada, no está a 45 grados, pues lamentablemente el paciente va a tener mayores riesgos de que las secreciones ingresen hacia el aparato respiratorio. Entonces vos tienes que poner un paciente con cabecera a 45 grados. Después algo frecuente en terapias de que vos tienes que cambiar frecuentemente los círculos del respirador. Han visto que un respirador tiene unas mangueras que se van conectando hasta llegar hacia el tubo endotraqueal. Entonces esos circuitos hay que cambiar constantemente, todos los días, si es preciso, ¿no? Después, otra causa prevenible es de que puede, como dije, no utilices muchos relajantes musculares, porque si al paciente lo tienes muy relajado en terapia intensiva, pues básicamente puede ser una causa también para que sufra broncoaspiraciones. La sedación continua también es algo que puedes prevenir, la reintubación y evitar también al paciente que traslades fuera de UTI, ¿no? Lamentablemente, pero a veces no puedes. El paciente tiene que hacer una tomografía y tiene que ir fuera de la unidad. Entonces, estos son aspectos prevenibles en el paciente ya intubado que sufre de neumonía asociada al ventilador y son causas que vos puedes prevenir para evitar que tenga una neumonía intrahospitalaria asociadas al ventilador. Y causas no prevenibles, pues que el paciente esté ventilado por más de 24 horas, ¿no? Lamentablemente se dice que aquel paciente que va a estar ventilado más de 24 o 48 horas tiene más riesgo de que va a poder tener una neumonía asociada al ventilador, ¿no? Después que el paciente tenga un síndrome de distrés respiratorio del adulto, no puedes prevenir que el paciente sea un paciente ya cardíaco de base, que es una quemadura, que ya tenga alteraciones del sensorio, o sea, lamentablemente estas son enfermedades que el paciente ya tiene y no puedes prevenirlas, pero en cambio, adoptando estas situaciones, sí puedes evitar que ese paciente no logre tener una neumonía intrahospitalaria y en este caso asociada al ventilador. Ya como les dije, lo más frecuente es ver la neumonía esta en los pacientes en terapia en UTI y ventilados. Casi la mayoría de los pacientes que están ventilados lamentablemente tienen esta complicación. Ahora, ¿cuáles son los microorganismos más frecuentes que causan la neumonía intrahospitalaria? O también a la neumonía intrahospitalaria la van a conocer como neumonía nosocomial.
Pues vean, los más frecuentes son gérmenes gram negativos que ya se van asociando, que no habíamos visto en la comunidad, como la Pseudomonas aeruginosa, el Staphylococcus aureus, pero en este caso es el Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Qué quiere decir? Que este estafilococo es resistente a las meticilinas, como la cloxacilina, etcétera, o a los mismos derivados como la penicilina o también a las cefalosporinas de primera generación. O sea, ya es resistente. Básicamente, este tipo de germen se trata con vancomicina. Luego, otros gérmenes tenemos el Enterobacter, la Klebsiella pneumoniae y también el mismo neumococo. ¿Sí? Vean, si ustedes se acuerdan del anterior, del cuadro de ayer, lo más frecuente en la comunidad era el neumococo, le seguían los atípicos como Mycoplasma y Clamidia, después habían otros gérmenes, también había Klebsiella, etc. Pero en este caso, lo más frecuente en la neumonía intrahospitalaria está las pseudomonas, vean, gran negativo, dice pseudomonas, está también el Haemophilus y también está el Acinetobacter baumannii. Este germen es el más frecuente que se aísla en los pacientes internados en terapia intensiva. Es el causante de la neumonía intrahospitalaria en pacientes ventilados. Y también podemos encontrar como gran positivos al Streptococcus pneumoniae y al Staphylococcus aureus meticilino sensible y al Staphylococcus aureus meticilino resistente. Ustedes han visto que ya cambian los gérmenes, son diferentes, ¿no? Y hay que pensar en esos gérmenes para iniciar un tratamiento empírico inicial. Incluso dice que la pseudomonas y el acinetobacter es la que produce neumonía en pacientes más débiles, aquellos que han estado con terapia antibiótica previa y los que reciben ventilación mecánica. O sea que los gérmenes como el Acinetobacter baumannii y la pseudomonas son los más frecuentes en pacientes ventilados en terapia intensiva. ¿Sí? Vale aclararles también de que los microorganismos anaerobios, si bien hay estudios que pueden estar presentes, pero por sí solos no son los causantes. Habitualmente siempre están presentes junto con los otros, o sea que los anaerobios son poco frecuentes. Y después también, no está acá en la diapositiva, pero para aclararles, se ha hecho estudios de que si los virus, y más que los virus, los hongos, porque hay muchos, hay los pacientes intrahospitalarios están muy colonizados por hongos, se ha hecho estudios y se ha visto si son causantes directamente de algún proceso neumónico, pueden ser los hongos, pero son poco frecuentes. Habitualmente los hongos van a producir cuadros infecciosos en pacientes muy débiles, muy inmunodeprimidos. Que ya vamos a ir viendo en temas acerca de hongos, nuevamente les digo, en los siguientes temas con avance de la materia. Entonces, estos son los gérmenes más frecuentes que producen la neumonía intrahospitalaria. Entonces ahí está la patogenia, ¿no? El ingreso por la orofaringe, de la colonización y llegan hacia los alvéolos, producen la inflamación, obviamente la secreción, producción de flemas, los alvéolos se llenan de líquido, que son las flemas, y es causante de la neumonía. Los síntomas son similares a los de la neumonía aquí en la comunidad, ¿no? El paciente que está ya sea internado en sala, va a ser el que sí te va a poder decir que está tosiendo, que está expectorando con flemas, de color verde o asombroso. Ese paciente puede tener dolor torácico, pleurítico, etcétera, leucocitosis, puede estar desaturando, disnea, etcétera, ¿no? Pero aquel paciente que está en terapia intensiva y que está intubado y que está obviamente bajo efecto de la sedación, no, paciente que está en terapia intensiva y está intubado y está con efecto de la sedación, o sea, está dormido, ese paciente no te va a poder decir qué síntomas tiene, es lógico, ¿no? Pero tú, ¿cómo te vas a dar cuenta? El paciente va a empezar a tener fiebre, ¿no? El paciente intubado en terapia va a tener fiebre. Vas a buscar la causa de la fiebre, obviamente le vas a hacer un laboratorio, va a poner leucocitos o por ahí no. Y seguro que ese paciente que está intubado, una vez que hace fiebre, seguro que le vas a pedir una placa de tórax y obviamente en la placa de tórax tú vas a poder ver el infiltrado o un infiltrado nuevo que no tenía. Y en esos pacientes que están intubados, tú vas a poder ver en muchos casos que el esputo va a salir por el tubo endotraqueal, ¿no? Cuando tú veas al paciente, vas a ver que va a haber secreciones purulentas que van a salir por el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces, vean, la sintomatología en el paciente que está en sala común o por ahí en terapia, pero que no esté intubado, pues va a tener los mismos signos y síntomas por ahí de la neumonía aquí en la comunidad.
Pero aquel que está intubado y está bajo sedación, pues te vas a sospechar primero la fiebre, ¿no? Tal vez ese paciente también puede estar hipotenso, puede desaturar este paciente que está en terapia intensiva, vas a ver en el monitor que el oxígeno va a bajar, y sobre todo la fiebre va a ser la sospecha, y bueno, pues entonces ahí tú sospecharás y le das una placa de tórax para ver si tiene infiltrados o no, y también puedes ver macroscópicamente que el paciente tenga salida de secreciones purulentas por el tubo endotraqueal. Al examen clínico, la temperatura, ya les dije, elevada, pero en pacientes inmunodeprimidos o en ancianitos puede estar normal. A la auscultación puede haber disminución en las vibraciones vocales, matidez a la percusión, estertores y crepitantes, y aquel que tiene un síndrome de condensación puede auscultarse el soplo tubárico, ¿no? Que puede estar presente. Para buscar un foco inadvertido, dice, es importante el estado de conciencia, ¿no? Porque se va alterando, ¿no? Y ese flujo. Entonces, vean lo que dicen, ¿no? En el paciente que está intubado, por ahí, eh, ese paciente no te va a poder decir lo que tiene, obviamente, y tú vas a poder sospechar con lo que ya les dije anteriormente, ¿no? Y a aquellos abuelitos, nuevamente les vuelvo a decir, por ahí, lo que más van a sufrir son alteraciones de la conciencia, ¿no? Que te puede estar indicando que ese abuelito puede tener un cuadro infeccioso, cualquiera que fuese, y tú tendrás que ir buscando y obviamente puedes llegar al diagnóstico de que sea una causa de una neumonía. Para el diagnóstico, ¿no? Obviamente la clínica, ¿no? Nuevamente les digo de que se va a presentar a las 48 horas o 72 horas después del ingreso al hospital y que tenga dos de las siguientes manifestaciones, dice, vean, que tenga fiebre, tos con expectoración purulenta en aquel que está consciente, y en aquel que está intubado, pues que tenga fiebre y que tenga secreciones purulentas por el tubo endotraqueal, o puede ser que tenga leucocitosis. Y nuevamente les vuelvo a decir, el diagnóstico de neumonía es observando que tenga un infiltrado en la placa de tórax. Más o menos como para que entiendan, no puede haber neumonía sin infiltrado en la placa de tórax, ¿no? Es lógico. Si ya les dije de que la definición es inflamación del parénquima y por ende tiene que haber secreciones. O sea, de que no hay neumonía sin infiltrado en una placa de tórax. Exceptuando lo siguiente, muchas veces, hablando así para las neumonías en general, ya sean en la neumonía de la comunidad o esta intrahospitalaria, a veces hay pacientes que tienen síntomas y tú les haces una placa de tórax, pero no ves ningún infiltrado. Pero a la auscultación sí, pues escuchar unos estertores crepitantes o una hipoventilación o puedes escuchar incluso un soplo tubárico. Entonces, bueno, con esa clínica ya puede ser un diagnóstico probable de neumonía y puedes iniciar un tratamiento. Y de seguro que si les repites la placa dentro de 24 horas, recién va a aparecer el infiltrado, porque muchas veces justo vos le haces la placa antes de que consolide la neumonía. Y entonces si les repites dentro de un día, ya vas a ver el infiltrado. Entonces hay esa excepción, ¿no? O sea que el diagnóstico de neumonía es sí o sí con infiltrado en la placa de tórax o con un infiltrado nuevo o que progrese un nuevo infiltrado. Y exceptúa el caso de que no haya infiltrado cuando semiológicamente tenga un síndrome de condensación o tenga ruidos agregados y tenga los signos y síntomas de neumonía. Y si les repites al día siguiente, vas a encontrar el infiltrado. Entonces, vean, infiltrado en el pulmón, ya sea nuevo o que produce uno previo, y también en la neumonía intrahospitalaria se puede decir que puedes encontrar muchas veces imágenes compatibles con cavernas o abscesos. Entonces, para el diagnóstico del paciente que ya esté 2 o 3 días internado, que tenga dos de las siguientes manifestaciones y que tenga un infiltrado en la placa de tórax, con eso tú ya haces el diagnóstico de neumonía intrahospitalaria. ¿De qué patologías, pues, tienes que hacer diagnósticos diferenciales? Pues es medio complicado muchas veces, sobre todo en el paciente que está en terapia intensiva, ¿no? El paciente en terapia intensiva, pónganle un ejemplo, que es una insuficiencia cardíaca, que ha tenido un edema agudo de pulmón y que se ha internado a terapia intensiva, lo han ventilado y lamentablemente el edema agudo de pulmón va a tener infiltrados.
Entonces, por ahí, como les digo, un diagnóstico que te puede hacer, que te digo, una imagen que te haga sospechar que ese paciente con edema agudo de pulmón tenga neumonía es de que ha progresado los infiltrados a pesar del tratamiento específico para su edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, esos pacientes que están en terapia intensiva es medio complicado muchas veces. Como les dije, a veces el paciente está intubado y es un paciente cardíaco y es un edema agudo de pulmón y a veces no sabes si es eso o es una neumonía que pueda tener el paciente, ¿no? Porque va a tener infiltrados radiológicos. Pues muchas veces lo que se hace es tratar ambas, ¿no? Tratas la neumonía como sospecha principal y también tratas la insuficiencia cardíaca, el edema agudo de pulmón, porque los pacientes frecuentemente también se sobrecargan, ¿sí? Entonces es un poco medio complicado, pero bueno, pero hay que saber por ahí, puede ser diagnósticos diferenciales, ¿no? Se supone que la neumonía va a tener alzas térmicas, ¿no? Pero también vean un TEP, un tromboembolismo de pulmón, un infarto pulmonar puede también tener muchas veces fiebre. Y muchos pacientes que están también en terapia van a sufrir complicaciones, que es la atelectasia. Y vamos a ver qué es la atelectasia en las prácticas, pero bueno, la atelectasia básicamente es pérdida del espacio aéreo, o sea que un bronquio se tapa por secreciones de moco, hablando en otros pacientes de terapia intensiva, y posteriormente, obviamente, donde se ha tapado, más allá no va a llegar el aire y ese sector de ese pulmón se va a colapsar, ¿no? Va a perder volumen. Y va a haber de que muchas veces tú confundas esa imagen como una neumonía, ¿no? Otros diagnósticos diferenciales de hemorragia pulmonar, vean, aquí dije edema agudo de pulmón, eosinofilias pulmonares, etcétera. O sea que en el paciente que está internado y sobre todo en terapia intensiva, tienes que hacer diagnósticos diferenciales de aquellas patologías que puedan tener fiebre e infiltrados pulmonares. Y estas son las patologías más frecuentes, ¿no? Sobre todo del edema agudo de pulmón y de las atelectasias. Doctor, disculpe, ¿y cómo llegaríamos a hacer el diagnóstico en caso de que sea un infiltrado intersticial, ya que no se podría observar en la placa? Un infiltrado intersticial. Sí, ya eh, que mencionó, ¿verdad?, ayer que existe mayor manifestación clínica que una manifestación radiológica. ya, no, tú dices si fuese una neumonía atípica. Lo Podría, que, lo que les dije ayer era que la neumonía atípica produce signos y síntomas típicos de neumonía y tiene un patrón de tipo alveolar. En cambio, la neumonía por gérmenes atípicos tiene una signo sintomatología no muy típica de neumonía, predominan otros síntomas constitucionales más que los respiratorios, y el infiltrado en la placa de tórax es un patrón de tipo intersticial. Entonces, en estos pacientes también que están internados pueden tener también muchas veces un patrón de tipo intersticial. Por ejemplo, la neumonía, el edema agudo de pulmón en sus primeras fases tienen un patrón intersticial. Y mientras progresa la enfermedad, tienen ya un patrón de tipo alveolar. Entonces, ya les voy a decir cómo tú podrías mejorar o ver los infiltrados, pues justamente en estos pacientes, en terapia intensiva sobre todo, pues tendrías que pedir una tomografía de tórax, la cual te va a ayudar a poder ver qué tipo de infiltrado tiene el paciente, si es alveolar, intersticial, si es una atelectasia, o por ahí si incluso tiene un derrame, o por ahí incluso si tiene una caverna, un absceso que por ahí la placa no te permite ver. Así que con la tomografía te va a ayudar bastante para poder definir de qué tipo de infiltrado tiene. Ahora, los pacientes con neumonía intrahospitalaria es poco frecuente, no digo que no, pero es poco frecuente que puedan tener neumonías por gérmenes atípicos, ¿no? Ya hemos visto que los gérmenes son diferentes. Por ahí sí pueden tener neumonía por neumococo. A eso gracias. te... Sí, a eso me refería. Entonces son los diagnósticos diferenciales. ¿Qué exámenes complementarios? Bueno, esto ya para poder identificar el germen etiológico, ¿no? Y siempre les aclaro esto. Diagnóstico de neumonía con placa, ver el infiltrado. Pero si tú quieres saber qué es el agente etiológico, bueno, tienes que hacer pruebas para aislarlos, ¿no? Y el más frecuente es los hemocultivos, ¿no? Un hemocultivo eh, donde solamente se ha visto que el 20% da positivo de los casos
un 80% no se aísla ningún germen. Si un paciente tiene líquido pleural, pues lo que tú haces es hacer punción del líquido pleural, mandar a cultivo, y si en ese líquido pleural te da un germen etiológico, bueno, entonces es el causante de la neumonía, siempre y cuando el paciente tenga derrame pleural, ¿verdad? Después tenemos el cultivo simple o cualitativo del esputo, ¿no? El cultivo simple es aquel paciente que tú, si no está intubado y está consciente, le dices que expectore, ¿no? Le dices expectore aquí y tú llevas a la muestra. Si el paciente puede estar intubado en terapia intensiva, lo que puedes hacer es un aspirado endotraqueal, ¿no? Se mete por la sonda del tubo del paciente intubado una sondita nasogástrica y aspiras. Y ahí aspiras las secreciones de la que venga y tú mandas a hacer el cultivo. Pero lamentablemente esa técnica se contamina, ¿sí? Entonces, lamentablemente, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Perfecto, Sí, porque doctor. ya son 40 minutos y me parece que tengo tiempo de regalo, me parece. Bueno, entonces el cultivo simple es el esputo simple en el paciente consciente, y en el paciente intubado es la aspiración del tubo endotraqueal con una sonda nasogástrica que aspiras y obtienes la muestra. Pero lamentablemente es muy contaminada, ¿sí? Porque esos gérmenes se van a contaminar con los gérmenes que colonizan la cavidad orofaringea, ¿no? Y de las vías respiratorias. Es por eso que ayer, por ejemplo, les había dicho que un esputo representativo y que sea significativo y que realmente venga de las vías inferiores, tiene que cumplir esos criterios de que la laboratorista, cuando haga la extensión, tenga más de 25 polimorfos nucleares y menos de 10 células epiteliales, ¿verdad? En este caso, pues lo mismo, ¿no? Las secreciones se van a contaminar, digamos, al tú hacer un aspirado traqueal por los gérmenes de la orofaringe. Acuérdense de que lamentablemente la orofaringe está llena de gérmenes, ¿no? Nuestra boca está contaminada. Entonces, vean, se contamina. Entonces, lo más adecuado en los pacientes que están sobre todo en terapia intensiva y están ventilados es hacer técnicas invasivas, ¿no? Así se obtienen muestras directamente de las vías respiratorias bajas, o sea, eh, de más abajo, ¿no? De las vías respiratorias bajas. Entonces, está indicado hacer estas técnicas invasivas en pacientes con neumonías graves. Y se supone que aquel que tiene una neumonía intrahospitalaria grave ya está en terapia intensiva. Más aún si ese paciente no responde al tratamiento antibiótico que le han iniciado, pues, y está ventilado, hay que hacer una técnica invasiva para obtener las muestras de las vías respiratorias bajas, directamente a nivel de los bronquiolos, ¿no? Y de esa forma obtener muestras que no se contaminen, porque las secreciones que vienen de los alvéolos, a medida que van ascendiendo, saliendo a los bronquiolos de primera generación, segunda, tercera, y así hasta llegar a la tráquea, se va a ir contaminando. Llega a la boca y se contamina. Y cuando tú das la muestra del esputo, pues ya está contaminado, ¿no? Salvo que cumpla esos criterios que les dije ayer de que tenga más de 25 polimorfos y menos de 10 células. Entonces, la muestra para evitar de que se contamine son las técnicas invasivas, pero como dije, solamente se hace esta técnica invasiva en pacientes graves que están en terapia intensiva y que ya están ventilados y que por ahí no responden al tratamiento empírico inicial. ¿No? Uno le hace el tratamiento y ve que a los 2 días no mejora, sigue igual, entonces en ese caso uno le hace las técnicas invasivas. Y las técnicas invasivas que pueden ser, esta la punción aspirativa transtraqueal, pero que básicamente ya no se utiliza, solamente es para nombrarla como, para que ustedes sepan que algunas veces se hacía o incluso pueden hacerla, pero es muy traumática, ¿no? Vean, se hace una punción con una aguja en la membrana cricotiroidea, se accede a la tráquea y se aspira las secreciones directamente del canal traqueal. Sus complicaciones pueden ser hemorragias, enfisemas, celulitis, etc. Pero esta técnica ya no se utiliza por las molestias que provoca. Entonces, y además si el paciente ya está intubado, pues directamente hacemos la aspiración de las secreciones del tubo endotraqueal. Las que sí son altamente rentables y las que sí se realizan
es la broncoscopía flexible, ¿no? Uno entra por el tubo endotraqueal con el broncoscopio y de esa forma ingresa hasta donde puede ingresar el broncoscopio, lo más profundo y hasta donde te permita llegar, y ahí directamente tú haces un lavado bronquioalveolar, o sea, instilas solución fisiológica con una jeringa y aspiras, o a su vez, si tuvieses el método, acá no hay, y si hay, pues es un poco caro, que el paciente se compre un cepillo, ¿no? Es una guía que tiene en la punta un cepillito que cuando tú llegas hacia el fondo, apretas un dispositivo y sale un cepillito, cepillas y tomas la muestra, después nuevamente introduces el cepillo dentro de un capuchón y sacas, y así de esa forma no se contamina el cepillo. Entonces, los que más utilizan es la broncoscopía flexible, ya sea haciendo un lavado bronquioalveolar o un cepillado de las muestras, que es el más utilizado y el que tiene mejor rendimiento. Pero estas muestras que tú obtienes no es de tipo cualitativo para poderlas interpretar, sino tiene que ser cuantitativo. ¿A qué se refiere eso? De que la muestra tenga que decir cuántas unidades formadoras de colonias, ¿no? No sirve que te diga simplemente se aisló el germen Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, y listo, y no diga si es cuántas unidades formadoras de colonias, ¿no? Si es una neumonía de la comunidad, pues bueno, el esputo simple te informan así y obviamente te sirve, pero en el paciente que está en una neumonía intrahospitalaria y más aún en terapia y más aún ventilado, tiene que decirte cuántas unidades formadoras de colonia hay en ese cultivo. Bien, y este es un broncoscopio, ¿no? Ya les había mandado también la clase de broncoscopía, es un broncoscopio flexible, ¿no? Que se introduce por la nariz, vean ahí, se va introduciendo y llega. Y el broncoscopio se introduce hasta lo más profundo, hasta llegar hasta el segmento donde ya no ingrese más y uno se queda ahí y se enclava, o sea, ya se queda quieto porque no ingresa más, hay un tope. Entonces tú, por este conducto, vas a instilar solución fisiológica con una jeringa y la solución fisiológica va a salir, va a lavar los alvéolos y aspiras por la jeringa y, lo que has instilado la solución vuelve a salir y tú la obtienes en la jeringa y eso mandas a cultivo. O sea que la muestra no se ha contaminado, ¿no? Porque la muestra ha entrado por el broncoscopio y ha evitado todo este canal de la tráquea y la orofaringe para que se contamine, ¿no? Ese es el lavado broncoalveolar, echando solución fisiológica. En cambio, el cepillado también se introduce por aquí un catéter delgadito, sale por la punta, ¿no? Sale ahí por la punta, sigues empujando ese catéter hasta llegar a una parte donde ya hace tope y después aprietas un dispositivo aquí arriba del catéter, hace que el cepillo salga, ¿no? Y ese cepillo tomas muestra, después vuelves a meter el cepillo dentro de su vaina y luego recién lo sacas. Y esas muestras están libres de contaminación y haces cultivos cuantitativos, ¿vean? Cuantitativos. Y aquí vamos a hacer la estrategia, vamos a hablar de lo que es la estrategia en cuanto al cultivo. Si tú tienes un cultivo cuantitativo de secreciones traqueobronquiales, a esto se refiere simplemente cuando has hecho la aspiración con una sonda nasogástrica del tubo endotraqueal, donde no has utilizado el broncoscopio. Obviamente, como es similar a un esputo simple, pues tiene que cumplir los requisitos, ¿no? Que tenga más de 25 leucocitos o polimorfos nucleares y menos de 6 células epiteliales por campo. Si cumple eso, es una muestra representativa y que no está contaminada. Se hace la tinción de Gram, nos dirá que es un Gram positivo, Gram negativo, y obviamente será el cultivo. El cultivo, para que sea representativo, tiene que ser más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por ml. Si el cultivo, me dice un ejemplo, es un germen Staphylococcus aureus, ha cumplido con otros requisitos, y obviamente es una tinción de Gram que es un coco positivo, y me dice su Staphylococcus aureus ha crecido y tiene una unidad formadora de 10 a las 5, entonces el cultivo sí sirve y por ende es válido y se adecua el tratamiento a lo que se ha aislado. Pero si tú haces la broncoscopía flexible, ¿no? Y tú obtienes, ya sea por lavado broncoalveolar y cepillo protegido,
Como esta muestra es menos contaminada con esta, entonces el valor de unidades formadoras de colonias es menos. O sea que aquí simplemente se necesita de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. Entonces yo hago la broncoscopía, ya sea un lavado o ya sea un cepillado, y obtengo un X germen y me dice que es de 10 a la 3, entonces es representativo. Si se dan cuenta, acá tiene que ser más alto las colonias y aquí un poco más bajo. Acá, ¿por qué? Porque hay más contaminación y aquí con esta muestra hay menos contaminación. Y una vez obtenido, obviamente, esos cultivos, yo voy a adecuar el tratamiento según el germen y según el antibiograma. Laboratorialmente, ¿qué podemos tener? Leucocitosis, desviación a la izquierda o por ahí leucopenia también. Aclararles que si está un paciente en terapia intensiva, pues seguro que va a tener otras complicaciones también, ¿no? Aparte de eso, simplemente hay que pedir, aparte de un hemograma, obviamente, digamos, yo hay que pedir una función renal. Mientras más grave está el paciente, más estudios. Capaz tenga insuficiencias, o mejor dicho, falla renal, que hoy se dice así, tenga capaz algún trastorno en la coagulación, tenga alguna alteración hepática, puede ser que seguro que va a tener una hipoxemia si no le hace unos gases arteriales, bueno, y así, etcétera. Uno puede encontrar diferentes alteraciones según el compromiso del paciente. Y por eso en todo paciente es una gasometría arterial, ¿no? Para evaluar el grado de la hipoxemia y la severidad del cuadro y si requiere o no asistencia respiratoria mecánica en un paciente que por ahí está en sala. Y si el paciente ya está en terapia y ya está con asistencia respiratoria, de igual hay que hacer gasometría porque hay que ver si ese paciente cómo está mejorando o empeorando sus gases ya una vez conectado al respirador, ¿no? Vean, formas graves puede haber alteración de las transaminasas, alteración de la coagulación, una coagulación intravascular diseminada, etc. El estudio principal para la neumonía, para ver el infiltrado, la placa de tórax, ya sea PA y lateral, que es lo más frecuente. Siempre acuérdense, y siempre a mí me han enseñado, de que la placa tiene que hacerse estas dos, PA y lateral, porque con la placa lateral tú puedes ver cosas que no ves en una placa posterior o anterior, ¿sí? O sea, es lo mejor hacer las dos, sí o sí es recomendable. Pero en nuestro medio por ahí uno hace simplemente esta porque el paciente a veces ni le alcanza, entonces lamentablemente si uno va a pedir una sola placa es la posterior o anterior, y si puede hacer las dos, una lateral izquierda sería lo más adecuado, ¿sí? En la placa que vamos a ver, los infiltrados ya sean alveolares, que afecten un lóbulo o un segmento, ¿no? Que pueden tener o no broncograma aéreo, puede haber también patrones intersticiales difusos, puedes encontrar desarmes pleurales y cavitaciones, ¿no? Como en esa imagen que parece un patrón de tipo alveolar, acá también, y parece que tiene broncograma aéreo. Si ustedes ven la flecha, ahí se dibuja como unas pequeñas líneas como si fuesen las ramas de un árbol. Eso es el broncograma aéreo. Aquí también ven, ¿no? Entonces los patrones que pueden encontrar en las radiografías. Y justamente la tomografía, ¿no? Es el estudio que aumenta la certeza diagnóstica. Acuérdense que la tomografía aumenta 1000 veces más la visión con respecto a una placa de tórax. Y nosotros hemos vivido y vivimos en carne propia. A veces tenemos pacientes que le haces una radiografía y no ves nada, como ejemplo, no ves nada. Y le haces una tomografía y te encuentras de que el paciente tenía un desame, pero hasta llegando casi hasta campo medio, y tú en la placa que le ves hecho no se ve nada. O sea, de que la tomografía obviamente es mucho más sensible y mucho más específica que la radiografía, ¿no? Más aún, como les dije, si el paciente está en terapia intensiva y está ventilado y tiene asociaciones de enfermedades cardíacas o alguna enfermedad pulmonar de base, pues la tomografía te va a ayudar bastante y mucho para poder saber, ¿no? Y poder determinar si ese paciente qué alteración tiene en su pulmón. Entonces la tomografía aumenta para la diagnóstica. Y dice, vean que la tomografía se debe realizar, ¿no? Cuando los pacientes presentan cuadros clínicos confusos, ¿no? Cuando no sabe si es líquido lo que tiene en el pulmón por un problema cardíaco o es las secreciones por la neumonía, o cuando una neumonía no resuelve a pesar del tratamiento, o la neumonía progresa a pesar del tratamiento. O sea que vean,
En estas indicaciones es la tomografía y si se acuerdan también en estas indicaciones esta es la broncoscopía, ¿no? Ven, aquí está la tomografía que se ve mucho mejor y aquí se ve el bloque neumónico. Y si ustedes ven esas cositas negras es el broncograma aéreo, ¿no? Que son bronquios que todavía están permeables y por ende el paciente que tenga broncograma aéreo en la placa de tórax o la tomografía se va a auscultar el soplo tubálico. Entonces la tomografía no es que sea a todos, pero bueno, sobre todo en pacientes en terapia intensiva y ventilados es un buen método para poder ver algunas patologías que te confunden o para poder hacer una mejor imagen de la lesión que tú hayas visto en la placa de tórax. El tratamiento. El tratamiento, pues, el tratamiento empírico inicial con antibióticos se determina por la intensidad de la enfermedad, ¿no? Mientras más grave el paciente, habrá que utilizar antibióticos de más amplio espectro. ¿Qué factores de riesgo tiene y la duración de la estancia en el hospital, ¿no? Si ha tenido la neumonía a los 2 o 3 días de haber internado o a la semana, o también depende si el paciente está internado en sala simplemente o en terapia intensiva, eso te hace cambiar también el tratamiento. Y vamos a ver un cuadrito. ¿Cómo vos vas a evitar para que ese paciente en el hospital no tenga neumonía? Pues mediante las siguientes medidas. ¿No? Mantener en forma adecuada los equipos de terapia respiratoria en terapia intensiva, o como les dije, hacer una mantención de los equipos de ventilación, cambiar los tubos cada día, hacer una buena esterilización, etcétera, tener cuidado en los cambios de esos dispositivos. Después, obviamente, evitar causas que el paciente se microaspire, ¿no? Y evitar que se colonice la orofaringe, como les dije, en terapia utilizan la clorexidina para evitar la colonización de la orofaringe, impedir la transmisión de un microorganismo de un paciente a otro, ¿y eso con qué? Con el lavado de manos. O sea, es importante lavarse las manos cuando tú veas a un paciente y los revises y volver a ver a otro paciente. Y este es el esquemita que se puede utilizar empíricamente para tratar las neumonías. Vean, lo dividen en dos grupos, grupo 1 y grupo 2. El grupo 1 son pacientes que tienen bajo riesgo de tener infección por gérmenes resistentes. Y tomando en cuenta la estadía y el lugar donde están, se dice, ¿no? Que son pacientes que están menos de 4 días en terapia intensiva. O sea, desde que el paciente ha ingresado a la UTI y hasta el 4.º día ha hecho una neumonía, entonces son de bajo riesgo. Que tengan menos de una semana internadas en el hospital, en una sala común. No haber recibido antibióticos en los últimos 15 días y que no tengan ningún otro factor de riesgo de colonización en la orofaringe por gérmenes multiresistentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquí están, ¿verdad? Son estos. Pero bueno, entonces, grupo 1, de bajo riesgo de infección por gérmenes resistentes, menos de 4 días en UTI, menos de 7 días en la sala común, no haber recibido antibióticos en los últimos 15 días y sin un otro factor de riesgo que te haga pensar que tengas colonizada la orofaringe por gérmenes resistentes. ¿Y cuáles son los gérmenes que uno tiene que pensar? Es el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus, el Staphylococcus aureus meticilino sensible, enterobacterias sensibles, etcétera. Aquí están todos los gérmenes que pueden causar. Y vean que el tratamiento empírico inicial es ampicilina o sulbactam o ceftriaxona, dice, vean, simplemente al igual que la neumonía de la comunidad, ¿no? Uno de los dos, o una nueva quinolona, dice, la levofloxacina, que es la más conocida, y aquí faltaba agregar asociada a claritromicina, o sea que a este tipo de pacientes se les puede iniciar el tratamiento con ampicilina más claritromicina, ceftriaxona más claritromicina, o si quieren también ampicilina más levofloxacina o ceftriaxona más levofloxacina. Igual eso, por ahí no les voy a yo preguntar mucho acerca de algunas dosis, pero por lo menos algunas veces les pregunto que mencionen que puede iniciarse como tratamiento, ¿no? Entonces son el grupo 1 de bajo riesgo. En cambio, el grupo 2 son los de alto riesgo de infección por gérmenes resistentes, que estos pacientes ya están 4 días internados en UTI, más de 4 días, mejor dicho. Ya están más de una semana en el hospital. Han recibido antibióticos en los últimos 15 días.
o tienen otros factores de riesgo para que se colonice por gérmenes multiresistentes. ¿Cuáles son los factores? Que ese paciente haya sido operado de una alteración neurológica, ¿no? Una neurocirugía, o que el paciente esté distresado, o que el paciente sea EPOC, o haya tenido un TEC, o haya utilizado corticoides en forma crónica y obviamente que esté conectado a un respirador mecánico. Entonces, en este grupo 2 ya hay que pensar que básicamente los gérmenes son propios del hospital, ¿no? Pseudomonas, Acinetobacter, Staphylococcus aureus meticilino resistente, Enterobacter, etcétera, ¿no? Entonces, vean, ya cambia. Entonces, a estos pacientes hay que hacer una cobertura para gérmenes gram negativos. Dice, conociendo patrones de resistencia local. ¿A qué se refiere eso? De que en muchos países y en otros hospitales, pues saben qué germen es el que predomina en ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, ya saben cuál es el germen que predomina en urgencias, por ejemplo. Saben qué germen es el más frecuente en su sala común. Saben cuál es el germen más frecuente en su terapia intensiva. Saben cuál es el germen más frecuente en su quirófano, por ejemplo. Pero acá en nuestro medio, pues la verdad hay muy poco o nada de estos estudios, ¿no? No sabemos qué gérmenes tienen, qué gérmenes son los que habitualmente colonizan y producen las infecciones en ciertas unidades. Bueno, pero como les dije, como no sabemos, pues entonces por ahí nos basamos siempre en la literatura de afuera y pues lo que hacemos es iniciar en forma empírica un carbapenem, o sea, el imipenem o meropenem. O ya sea una ceftazidima de cuarta generación, ¿no? Que es la cefipime o la ceftazidima. O ya puedes utilizar la piperacina más tazobactam o una quinolona nueva, pero siempre combinado con un aminoglucósido, en este caso la amicacina. Entonces, en resumen, a este tipo de pacientes, lo que yo le puedo iniciar como tratamiento empírico es darle amicacina más ceftazidima, o si quieren, amicacina más levofloxacina, o si quieren, amicacina más piperacina más tazobactam, o si quieren, amicacina más imipenem, ¿no? De esa forma, yo estoy, como dice aquí, una cobertura para gran negativos, ¿sí? Y sobre todo también para la para gran negativos como la pseudomonas. Entonces, ese es el esquema que utiliza en forma empírica. Ahora, si tú tienes ya conocimiento de que en tu terapia intensiva ya se ha aislado un Staphylococcus aureus meticilino resistente, pues tendrás que agregar al tratamiento la vancomicina, ¿sí? Entonces tú tienes que dar la vancomicina, o sea que a ese paciente pues le puedes dar imipenem más amicacina más vancomicina, o le puedes dar ceftazidima más amicacina más vancomicina. O sea, esos son los esquemas que uno puede ir utilizando. Vean, entonces es el tratamiento empírico inicial, hasta que yo obtenga los cultivos. Si yo obtengo los cultivos, ya me dirá qué germen es el que produce la neumonía y directamente yo ya iré sacando ciertos antibióticos y le dejaré con el antibiótico que corresponde, ¿no? Si por ahí me sale un Staphylococcus meticilino sensible, pues simplemente le dejaré el tratamiento para ese y ya no le daré los demás antibióticos, ¿verdad? Entonces, para eso se hacen las muestras de cultivo o hemocultivos, o en este caso las muestras de las secreciones de las vías respiratorias para adaptar el tratamiento, ¿sí? Y hoy en día, no hoy en día, ya hace mucho tiempo, hay también lamentablemente el Staphylococcus aureus vancomicina resistente, o sea, de que es Staphylococcus aureus que es meticilino resistente, que es sensible a la vancomicina, pues hoy en día ya hay que es resistente también a la vancomicina. Y así que el antibiótico que nos queda, aquellos que son vancomicinos resistentes, es el linezolid. Es el antibiótico que se utiliza cuando el estafilococo ya es resistente a la vancomicina. Entonces, para que no se confundan, hay estafilococo aureus meticilino sensible, meticilino resistente, y hay también estafilococo aureus vancoresistente. Y a ese nos queda el linezolid, ¿sí? Entonces, vean, ese es el esquema inicial en forma empírica hasta que tengamos los cultivos. Y cuando yo veo que hay una buena respuesta al tratamiento, no es lo mismo que la neumonía adquiere en la comunidad, que el paciente deje de hacer fiebre, bajen los blancos, tenga una mejor saturación,
disminuya la secreción de la secreción del esputo, más que la cantidad que cambie su aspecto, ya no sea tan mucopurulento, de que el paciente, si estaba taquicárdico, esté pues menos taquicárdico, si estaba taquipnéico, menos taquipnéico, que no tenga, que si estaba hipotenso, que su presión mejore. Obviamente en el paciente intubado, pues lo que tú vas a ver es de que también de igual forma, ¿no? No haga fiebre, sus blancos estén en descenso, haya menos secreción por el tubo, mejore su saturación, esté mejor su presión y esté con menos demanda de oxígeno suplementario, etcétera, ¿no? Son similares a la neumonía aquí en la comunidad. Ahí ves que tiene buena respuesta, ¿no? Obviamente que los infiltrados también estén ya, se estén aclarando, digamos, ¿no? Los infiltrados puedan estar disminuyendo. Pero lamentablemente los infiltrados no mejoran en 2 o 3 días, ¿no? Habitualmente tardan hasta una semana, 10 o 14 días. Ahora, si a las 72 horas de iniciar el tratamiento en este paciente no hay mejoría, pues, y el paciente va empeorando, entonces en ese caso tú tienes que pensar, ¿no? De que el germen es resistente y no está haciendo nada al antibiótico, o por ahí el paciente se ha complicado, ha hecho por ahí un absceso o ha hecho un desame pleural y ha hecho que se complique, o por ahí muchas veces también es algo que pasa, lo que estás tratando no es neumonía común como tal, por ahí es una tuberculosis, ¿no? En nuestro medio es muy frecuente. Y por más que vos le estés dando al paciente imipen en banco y todo esto, a los 10 antibióticos, pues no va a pasar nada porque no es el tratamiento específico para tuberculosis. O a veces también, si el paciente no mejora después de los 72 horas, puede ser de que no sea tampoco una infección, ¿no? Por ahí puede ser un edema agudo de pulmón, o por ahí puede ser de que el paciente tiene un tumor y vos ves esa imagen como neumonía, como un tumor, etcétera. O sea, tú te evalúas a las 72 horas al paciente como a todo paciente y vas viendo si está bien o si está mal, y si está mal vas complementando más estudios. Y el tratamiento, si el paciente va bien, tiene que completar entre 14 a 21 días, según la gravedad y el tiempo hasta la respuesta que va a eliminar el germen causal. ¿No? Entonces, vean, ese es el tratamiento y eso es en base a cuánto lo que es la neumonía intrahospitalaria o neumonía nosocomial. Así que si tienen alguna pregunta o algo que no hayan entendido. ¿Han entendido? Sí, no. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, igual ya les decía ahí a una de sus compañeras, yo ya les había mandado los temas, ¿no? Hasta acá les había mandado. Pero hay cosas que iban aumentando, así que no se preocupen cuando toque la hora de evaluación, el examen, que sabe Dios no sé cuándo será, pues les voy a volver a reenviar todos los temas desde el tema 1, donde lleguemos, ya actualizados, o sea, de que si no había tablitas en su anterior diapositiva, bueno, ya la tienen, o sea, para que estén tranquilos, o sea, que yo les voy a volver a reenviar todos los temas ya actualizados, así que no se preocupen si en los anteriores que no tenían tablita o algunas cosas que no había, les voy a volver a reenviar todo actualizado.